Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, buenas tardes y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy en el programa vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de prisiones, vamos a hablar de transformaciones personales y una experiencia que empezó como un intento muy heroico y que terminó siendo el disparador de todo un movimiento que está lleno de rebotes positivos. Ya van a ver de qué se trata esto. Hola, Eduardo. Buenas, ¿cómo va eso? ¿Bien? Una alegría que estés en el programa, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eduardo es Eduardo Coco Oderigo. Él es abogado, fue jugador de rugby y es el fundador de lo que se llama el proyecto Espartanos. Es una iniciativa que empezó en el año 2009 en el penal de San Martín, en la Argentina, en la unidad 48, y la iniciativa consiste en enseñarle a jugar rugby a personas privadas de libertad. Hoy, Espartanos está presente en más de 70 cárceles en distintos países, entre ellos Uruguay, a través de la Fundación Fénix, que va a ser tema de otro programa en este ciclo. Y es un ejemplo de cómo se puede crear dignidad, respeto y sentido de equipo en un lugar en que para muchos eso puede ser inesperado. Muchas gracias por aceptar darnos la nota, Eduardo. Un placer. Yo quisiera que nos cuentes qué esperabas encontrar y qué terminaste encontrando cuando te animaste a poner en marcha esta iniciativa de aparecer en una cárcel con una pelota de rugby. Bueno, la primera vez que fui, en realidad fui a acompañar a un amigo que quería conocer una cárcel. Como yo había trabajado en el Poder Judicial, tenía tratos con personas que finalmente terminaban detenidas, creía que yo conocía las cárceles. Ajá. Y no era así. Pero bueno, tanto me insistió que lo acompañé. Y lo que vi ahí dije, acá los que nos miraban feos van a salir en libertad y van a cometer delitos peores. Y yo estaba casado con mi mujer y teníamos varios hijos en ese momento y dije, por nuestros hijos, el día de mañana se van a cruzar conmigo, por ahí yo puedo andar en un auto, pero mis hijos van a andar en colectivo, o van a estar en la calle, yo voy a estar preocupado si no llegan a 12 de la noche, cuando sea un poco más grande. Dije, por nuestros hijos, empecemos por ahí, ¿qué haríamos distinto? Y dije, bueno, hay que hacer algo más, ¿sí? Que dejar que los gobiernos de turno se dediquen al tema de la seguridad y nosotros somos meros espectadores, que los podemos criticar cada vez que no hacen algo. Dije, aquí hay que dar un paso más, que no es mi responsabilidad, entre comillas, pero dije, bueno, ¿qué puedo llevar ahí? Y dije, lo que a mí me hizo muy bien fue el deporte, en especial el rugby, y llevé lo que más me gustaba a mí y que me había hecho bien, como para hacer algo ahí. ¿Qué me iba a encontrar ahí? La verdad que no tenía la menor idea. Si hubiese sabido con todo lo que me fui encontrando, capaz que me hubiese dado miedo y no hubiese ido. El desconocimiento, el no saber qué había del otro lado, por suerte, no me frenó para hacer ese primer pedido de entrenar ahí en la cárcel y vaya a saber con quiénes. Bueno, lo hice, fui con otro amigo porque mi amigo inicial no quiso venir y fui con otro y bueno, se hizo un primer entrenamiento allá, como dijiste, en marzo del 2009, ya pasaron más de 16 años. Eduardo, pero contame, este penal en San Martín, en Argentina, donde ustedes inician la iniciativa, estamos hablando de un penal de individuos considerados de alta peligrosidad, media, un mix de todo. ¿Qué calidad edilicia tiene ese penal? Contame a qué contexto aterrizaste. Era cárcel de máxima seguridad. Porque cuando lo pensé dije, si voy a hacer algo con los que se portan bien adentro de la cárcel, y mucho cambio no vamos a hacer, porque si ya estaban encaminados en salir y no reincidir, si voy a hacer algo de esta naturaleza, que sea con los peores. Y en una cárcel de máxima seguridad,
y en un lugar que ediliciamente no estaba a la altura, una cancha que estaba toda inundada, llena de tosca, de piedra. Fue lo primero que vi y dije, bueno, vamos por lo más difícil. Si vamos a hacer algo, que sea por ese lado. Así arrancamos. Y contame cómo se dieron los primeros pasos, cómo se empezó a dar la cosa, pero llegá al detalle, contame lo que era sacar a las personas privadas de libertad de las celdas y decirles, hoy vamos a hacer esta actividad. Contame el minuto a minuto de esos primeros momentos. Cuando llegamos, más allá de que el ingreso nos tardamos como 1 hora y pico en llegar a la cancha, nos querían desgastar, ya como diciendo, acá no entra nadie. ¿Sí? Y la gente que entra, que venga poco porque es un mundo distinto. No tanto por los presos, sino por los guardiacárceles que digo, no me vengas a controlar. Si vos te metés acá adentro, hay ojos que nos van a ver. Si hacemos las cosas bien o las hacemos mal, nadie nos dice nada, pero si hay alguien de afuera que ve que hacemos las cosas mal, capaz que le van a decir a alguien, es como que te quieren expulsar. Entiendo. Pero Había me di riesgo de cuenta. denuncia de cosas de repente. Exacto. Ujú. Con el tiempo me di cuenta un poco de por qué nos quiere sacar esta gente si estamos tratando de hacer algo bueno. Pero bueno, en definitiva, cuando llegamos a ese primer entrenamiento, tampoco querían traer gente a entrenar. Entonces no quieren jugar, y había 600 personas detenidas. Nadie quiere jugar un deporte nuevo, una actividad. Y se les colaron, trajeron uno solo. ¿Sí? Uno. Uno. El director trajo uno, de 600 trajo uno, como diciendo, viste que acá esto no iba a aprender, pero se le colaron 9. Mira. De los peores. Se le parecieron en la cancha 9, porque había 2 en la cancha de entrada, que eran como los que cuidaban, se fueron a buscar amigos y vinieron 9. El que dirigía ahí, uno que le decían Gordis, era el dueño de la cárcel. Entonces él podía pasar por los pasillos, llegar a su pabellón, sacar gente y cuando se quisieron acordar había 9 gigantes adentro de la cancha, más el que trajo el director, ya eran 10, ya tenía color, ¿no? Mi amigo y yo 12, y el director dice, no, pero esa gente es muy peligrosa, los del pabellón que trajo este Gordis. Igual yo vi que había varios guardias y que miedo, bueno, claro, cualquier cosa los guardias hacen algo, ¿no? Y entramos a la cancha y el director dijo, guardias, vamos. Se fueron los guardias, quedamos con los 10, con mi amigo el Longa, que le dicen, grandote él, pero él con los 10 no iba a poder, si se armaba algo. La situación es muy especial lo que estás describiendo. Hicimos una ronda, le dije, bueno, vamos a hacer un deporte nuevo. Y vinieron en realidad para salir de la celda, no para mucho más, ¿no? Para no estar tan metido en la cama. Y a ver qué era esta, la cancha era un desastre, así que tampoco que invitaba mucho a nada. Y veía una pelota que picaba para cualquier lado, ya no les gustaba porque no era redonda. Entonces la tiraban al piso y picaba para cualquier lado, y encima era de tosca. Y nosotros que le queríamos hacer una entrada en calor, y no sé qué, no querían. Hasta que al final empecé como a los gritos y salieron a dar hicieron un ida y vuelta, pero ya de los 10, cuando volvieron 8, 2 se quedaron fumando en el fondo. Y otra vueltita más y salieron 5, flexiones de brazos, se tiraron 3, abdominales 1 solo, y se acabó la nafta. Está bueno que lo describas porque tiene justamente la dosis de verdad y de realismo que tuvo. No es un colchón de rosas esto. No, por supuesto. Para nada. Ahora, vamos a hacer, ¿qué te parece el salto temporal que vos decidas? Y contame cómo se fueron dando las cosas. Y con el tiempo... ¿Ustedes iban con qué frecuencia? Y ahí sí, terminó ese entrenamiento, este era un martes, y uno nos dijo, qué lindo que estuvo, otro qué bueno que me gustó, taclear el partido, que armábamos, estaba más o menos algo al final, alguna devolución positiva hubo. Y uno dijo, mirá, acá la gente viene, como en todos lados, va una vez a un lugar, va, le pintan la casa a alguien, se sacan una foto, dicen, lo suben a sus redes, qué buen pibe que soy, que fui un día a pintar algo, a regalar 7 pares de zapatillas que me sobran, y no ven nunca más. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿no? Ustedes no vienen nunca más. Y me mojó la oreja y yo ahí nomás le dije, mira, no habíamos hecho un master plan de nada. Y le dije, vamos a venir todos los martes. Y mi amigo que estaba al lado me dijo, yo venía hoy, como diciendo, no me enganches en esto todos los martes. Y así a partir de ahí empezamos a ir
todos los martes, lluvia, granizo, todos los martes. Bueno, hace 16 años que es todos los martes. Y ahí empieza a aparecer lo que yo digo, que se empiezan a apasionar por algo. Les empezó a gustar golpearse con reglas, porque la violencia la tienen casi desde que nacieron, ¿eh? Su padre que le pegaba, la madre que presencia, la violencia la tienen grabada a fuego. Y en las cárceles es muy parecido, pero nosotros no les llevamos catequesis, ¿sí? Para que arranquen. Les llevamos, ¿querés tu violencia? Vamos a canalizarla de esta manera, con un buen tacle, ¿sí? Pero de la cintura para abajo, con reglas. ¿Puedo ser violento? Sí, todo lo que quieras, pero con reglas. Y les empezaron a gustar, se empezaban a medir. ¿Sí? Antes se medían con un cuchillo a ver quién era más fuerte, y acá se empezaban a medir a ver quién golpea más fuerte dentro del rugby. Y no solo que sus jugadores, sus compañeros los felicitaban, sino que al contrario le decía, che, qué buen tackle. ¿Sí? Mirá vos. Empezó a haber otra cosa, y dijimos, es por acá. Apasionémoslos por algo que les sale fácil. Yo entreno chiquitos de 10, 11 años y tienen miedo al contacto. Ellos de entrada también tenían miedo al contacto. Yo les decía, che, para agarrar un arma son muy machos, pero para taclear a fulano sin nada, no te animás, dale. Y se empiezan a animar y las caras cambian. Uno de ellos me dijo, en esta hora y media de tacles, con una sonrisa me dice, me saqué 2 años de odio. Qué fuerte. Descarga, y sacan, y tiran adentro de la cancha, y salen con una sonrisa. Necesito... Uno dice, no, pero yo tengo un montón de problemas, que venga un psicólogo, hasta que venga el psicólogo tardan 6 meses, no tengo con quién hablarlo, pero vengo acá dentro de la cancha y me descargo todo, y ya estoy mejor para el día a día. Y cuando se logró eso, dije, bueno, vamos a incentivar más. Entonces, que vengan equipos de rugby a jugar adentro de la cárcel, y con el tiempo de entrada no era fácil. Mis amigos, che, ¿qué? ¿A la cárcel? Anda a otro lado, esa gente no cambia, no pierdas el tiempo. Para ser solidario, ¿por qué no vas a otro lado? Y es verdad, entre los 1000 lugares para ir a hacer altruismo, el lugar número 1000 es la cárcel, ¿sí? Las 999 están antes. Cualquier cosa que me diga está antes que ir a la cárcel para hacer altruismo. Pero después está una pata que es la pata egoísta, que era para que no nos maten cuando salgan. Cuando me lo cruce en la calle de casualidad, algún día me pasa, y que sea un saludo y no sea un choreo que termina en un cementerio, ¿no? Y ahí somos los número 1. No dejen de hacer esto, sigan con esto, sigan ahí, es por ahí, sí, fantástico. Y decime una cosa, Eduardo, a medida que va transcurriendo este proceso, y me imagino que se van sumando más reclusos, que se corre la bola y se dicen, vamos que está bueno, y son cada vez más personas. ¿Cómo resolvieron la parte de infraestructura? Me decías que la cancha estaba muy rústica en la primera visita. El rugby requiere caer de rodillas al piso con gran frecuencia y a velocidad. ¿Hubo mejoras en ese aspecto? ¿Ellos participaron de eso? Los primeros 8 años jugábamos en esa cancha de tosca, piedra inundada, a nadie le importó nada, salir con frutillas, quebraduras, la nariz te quedaba acá, ¿sí? Y se la acomodaban de vuelta, porque, te repito, les empezó a gustar y veían que estaban mucho mejor ellos. No sé qué me pasa, pero no tengo tanto resentimiento con el de al lado. Me preocupa lo que le pasa a fulano de tal, que antes no me preocupaba nada a nadie. Se empezaban a dar cuenta que tenían esto de sentido de pertenencia, ¿sí? De pertenecer a un equipo, y darle ese valor que empieza a ser valioso cada uno de los jugadores, porque los ayudan a no perder, ¿sí? Empezaron a adquirir valores dentro del juego, y pasó el tiempo, te digo, como 8 años, y un día dijimos, cuando hicimos una fundación, dijimos, lo primero que queremos hacer es mejorar esta cancha. ¿Y qué hacemos? Le ponemos tierra, lo vamos sembrando. No, hagamos la mejor cancha que se pueda hacer. Hicimos una cancha sintética. Ajá. Y pasaron de 20, 30 jugadores a hoy en esa cancha juegan 350 jugadores. De ese penal. De ese penal. Solo en ese penal 350 jugadores. Se fueron contagiando. La gente que aparecía en esa cárcel los mandan unos buzones, es decir, a un lugar de castigo, los nuevos, y tiene una ventanita, y de la ventanita que se ve la cancha verde. Y dice, ¿qué es esto? ¿En una cárcel? ¿En una cancha sintética?
yo quiero ser parte de esto. Bueno, ¿y qué juegan ahí al rugby? ¿Qué es eso? Es un deporte. No me importa lo que sea, yo quiero estar en ese verde. Y empiezan a formar parte. Entonces es mucho más fácil atraerlos a que vengan a ser parte con el simple hecho de ver esa cancha, que eso es un llamador. Claro. Y cuando te empiezas a acordar, estás metido hasta acá, ¿sí? Apasionado por esto que no conocían y es parte de la solución de lo que viene después. Así fue como hicimos esa primera cancha. ¿Esa cancha la hicieron por iniciativa personal o contaron con el apoyo digamos, de la estructura de la prisión para financiarla, para ejecutarla? No, de la primera cancha empezamos a ver si lo que queremos es que el Estado no ponga un mango, ¿sí? Bastante plata ponen para tenerla ahí, para seguir poniendo, para que se divierta, porque la sociedad te va a pegar, y con razón. Entonces, todo lo que hacemos es, pensemos qué diría el que está o fue víctima de ellos, ¿sí? O está en contra de que estas personas la pasen bien adentro. Es pensemos con esa cabeza, no con la cabeza de, che, que empaticé con fulanito, con mengano, entonces qué bueno sería. No, pensemos de la peor manera y de ahí para abajo, para no perder el foco, ¿no? Entonces, busquemos empresas privadas que pongan guita. Entonces, a salir a buscar empresas, amigos. Ya a esa altura, después de 8 años, habíamos ido a ver al Papa Francisco, habíamos salido, vinieron los All Blacks, había varias cosas que se habían hecho, había dado publicidad y empezaron a animarse a dar una mano. Bueno, se hizo esa cancha. Y a partir de ahí apareció el dueño de un banco y dijo, che, yo quiero ayudar con canchas. Y empezamos a hicimos 11 canchas más en distintas cárceles de Argentina. Y eso hizo que se multiplique en la cantidad de personas que formaban parte del equipo, al punto tal que ya no hace falta salir a buscar gente. Che, vamos a buscar, ¿vos querés jugar? No, no, directamente vienen. Toda la semana tenemos jugadores nuevos y se suman y se suman y se suman. Entonces hicimos un pabellón con todos los que juegan al rugby. Había 85 personas que juegan al rugby, pero ya cada vez más. Bueno, entonces el pabellón de al lado, otros se fue poblando, 2 pabellones, y después 3 pabellones, y 4 pabellones, ¿sí? Y estamos ahora con esos 4 a punto de armar el quinto y el sexto dentro de la cárcel, que son 12. Y si nos dejan, yo calculo que en menos de un año la cárcel entera va a ser parte de Espartano. Pero ahí es donde aparece para el servicio, para una cosa que venga una fundación o un flaco que viene a hacerse el dueño de esto, entonces empiezan los tironeos. Pero sí está buenísimo. Nosotros no queremos ser los dueños de la cárcel, queremos hacer algo como cárcel modelo para replicarlo en otros lados. Bueno, en ese tironeo, todavía después de 16 años seguimos, por eso solamente estamos en 4 y estamos demorados en hacer esos 2 que ya serían la mitad de la cárcel. Pero bueno, en eso estamos. Pero te quiero preguntar esto. Una vez que el tiempo transcurrió y el proyecto contra viento y marea y contra mucho de lo que uno pensaría a priori, empieza a rodar. Evidentemente había esa conexión de la violencia canalizada con reglas, el deseo de tener ese pisar pasto verde de calidad. Había elementos que permitieron que crezca poderosamente. El personal del centro penitenciario, ¿les comenta a ustedes que hay mejorías, que hay rebotes positivos en la cotidianidad, en la vida diaria del penal, al margen de lo que es el tiempo del entrenamiento? Los grados de violencia bajaron notablemente, me dijeron. Notablemente, como los conflictos bajaron, pero de una manera impresionante. Había un muerto por mes, en todo lo que es referente al tema del rugby, se acabaron ese tipo de cosas, bajaron. Hay diálogo entre el preso y el del servicio. Antes era una imposición, andate para adentro. También violencia, se solucionaban los temas así. Vos te equivocaste, palazo, 4 días guardado y después volvés. Como si fuesen, ni a los animales los tratas así, pero bueno, ahí sí era de esa manera. Pero se fue entendiendo que no queríamos sacar tajada de nada. Y que lo que queríamos era que cuando salgan mejores. Bueno, y eso se fue entendiendo con el tiempo. Hoy ya no nos quieren sacar, porque ya estamos recontra ahí adentro y ven que no le queremos sacar el puesto a ninguno, sino bueno, que queremos ayudar, ¿no?
Qué interesante. Y te quiero preguntar esto, Eduardo. Esta experiencia increíble en la que te metiste con mucho coraje, ¿qué te ha ido enseñando a vos? ¿Qué aprendiste vos sobre violencia, sobre dolor, sobre perdón, viviendo esta realidad ahora con tus propios ojos, metido dentro de la estructura penitenciaria? ¿Sos el mismo hoy que cuando arrancó el proyecto? No, claramente no. No sé. Te dijiste una palabra clave que es perdón, ese perdón sin palabras posteriores, sin decir perdón, pero lo que vos me hiciste, esa una manera de pedir perdón que yo tenía y en la cárcel es perdón, punto. Ya está. Se acabó. No hay que agregarle otra palabra. Y así varias cosas, porque vos empezás a rascarlos, ¿sí? Y empiezan a salir personalidades que ni ellos sabían que tenían, tipo que tocan la guitarra de una manera extraordinaria y nunca habían tocado la guitarra, o que juegan al rugby y la rompen toda, o tienen espiritualidad gigante, y están pensando algún día por ahí si ser sacerdote, pues sí, no, pará, no entiendo, ¿sí? O que quiero trabajar, o mi familia, empiezan a salir personalidades porque le dijiste vos podés, dale, yo confío en vos. Y después no tienen techo. Gente, por decirte alguno, uno que salió en libertad y me llamaron para subir a la Concagua, deportistas de élite iban a subir a la Concagua, y si podía mandar un espartano para más o menos subir lo que pueda. Y le dije a uno que estaba afuera, che, ¿quién está para subir a Concagua? No sabía ni dónde quedaba, ni cuánto medía, ni nada, nunca había subido más de 2 pisos por escalera. ¿Y por qué me llamás? Porque yo creo que vos podés, le dije. Y se entrenó durante 8 meses, salió, hizo cumbre en la Concagua. Claro. Y cuando estaba en la punta de la Concagua, dice, ahora entiendo cuando me decían que yo no tenía techo. Se la creyó, ¿sí? Y después se subió Monte Elbrus en Rusia, se subió el Kilimanjaro el año pasado, ¿sí? Y vos decís, ¿hasta dónde? Bueno, es impresionante a dónde pueden llegar si les das esa oportunidad. A veces lo agarran y a veces no lo agarran. Tampoco es que esto es color de rosa, ¿no? Que todo, sí, pues, todo es fantástico. No, no. Hay gente que decide seguir con su misma vida. Hay un montón de que ven cómo se golpean y les da miedo. Yo ahí no me meto. Y no se Entiendo. meten. Y siguen con su vida. Si no es que le tienen resentimiento al que juega el rugby. Che, yo no puedo estar ahí. No, todo el que quiere puede estar. Pero no todos quieren. Eduardo, te propongo que hagamos una pequeña pausa. En la segunda parte de la charla, me gustaría que nos introduzcas qué espacio le lograron dar a la espiritualidad en el proyecto que tú lo mencionaste recién. ¿Te parece bien? Excelente. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos hablando con Eduardo Coco Oderigo, que es abogado, que fue jugador de rugby y que es el fundador del proyecto Espartanos, que decidió llevar el rugby como deporte a los centros de reclusión. Una movida que sin duda parecía riesgosa, que parecía que tenía todo para salir mal y que sin embargo salió y está saliendo muy, pero muy bien. Eduardo, quiero preguntarte, porque estuve un poquito interiorizándome al respecto, ¿cómo lograron, una vez que tuvieron una masa crítica de participantes en el programa, que apareciera un espacio para la espiritualidad? ¿Qué entendemos por espiritualidad en este ámbito? Contame. Un amigo quiso llevar el rezo del rosario. Ajá, es espiritualidad Y, religiosa entonces. exacto, por ahí arrancó. Y bueno, no fue fácil, me había que llevar comida antes de rezar, porque si no, no se quedaba nadie. Bueno, y empezaban a pasar, empezaban a pedir cosas y se le iban concediendo. Yo me dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Un montón de gente empezó a venir. Antes con el rugby éramos 4 o 5 voluntarios, 3, 2, 4, no movíamos de ahí. Y se empezó a rezar el rosario y vienen entre 80 y 100 personas los viernes a rezar. Y mujeres, Qué inesperado, ¿no? impresionante fue, impresionante lo que se generó. Y también estaban con la apertura ya porque los martes descargan, ¿sí? Sus broncas, sus cosas, y después ya están más dóciles para abrir su corazón, ¿no? Cosa que en la cárcel no le decís ni el nombre, ni tu nombre al que está al lado. Nada. Y acá es como juegan juntos y demás, se empiezan a abrir, empiezan a contar sus cosas, empiezan a llorar, que en la cárcel uno que llore, lo sacan a patadas, se lo comen crudo. Acá empiezan a mostrar desde otro lado. Entonces, lo que es la parte espiritual
tuvo una importancia muy buena. Si hubiésemos arrancado con la espiritualidad, esto no sé si hubiese sido lo que es, pero con el tema del deporte y después la espiritualidad lo potenció. Esa fue la segunda pata que, bueno, obviamente en otras cárceles también se está haciendo y genera infinidad de voluntarios. No hace falta jugar al rugby, ni ser hombre, ni mujer, ni grande que juegue, ¿no? Son adolescentes, señoras de 80 y pico, cualquiera puede venir Es más, de distintas religiones. Tampoco decir, yo no soy católico, entonces no puedo ir. Sí, porque el rosario se reza en 20 minutos y estos encuentros son de 3 horas. Ah, claro. Entonces la espiritualidad religiosa es una excusa para un espacio de vinculación humana, lo que se da. Exactamente. Entiendo lo que planteas. Claro, sí, esa es la pata. Porque también me imagino que hay un montón de la población carcelaria, de la población que está privada de libertad, que por características, no sé, físicas o de edad, no está en condiciones adecuadas de ir a la cancha. Entonces se sentirían tal vez un poco afuera del programa en ese sentido, y esto les dio la puerta para poderse sumar. Exacto, se pueden meter todos, ¿sí? Más allá de que no jueguen o por ahí salen a correr, de vueltas a la cancha, tipo más grande, se encarga, me encargo de las pelotas o de los listados o de que la cancha hay que limpiarla un poco, qué sé yo, hay distintas variantes para ser parte también en el rugby, obviamente la espiritualidad, todo. Claro, empieza a aparecer otras esferas, ¿no? de la humanidad, que la propia actividad de la prisión las deja fuera. Empieza a ser una cosa más integral. Está el juego, está la espiritualidad. Y contame acerca de la pata de la lectura. Y después hay gente que no sabe leer. Entonces empezás, el curso de alfabetización, una voluntaria. Yo le quiero dar curso de alfabetización y bueno, fantástico. Que va y tienen varios chicos que van aprendiendo y después gente que yo le quiero dar un curso para el día de mañana, entonces para eso entonces hicimos 3 aulas y un gimnasio también, aportes privados y se hizo, entonces tenemos un lugar físico como para hacer distintas actividades y eso le da también esa tercera pata que es la educativa. Y una vez que llegaste a esa tercera pata, fantástico, tenés deporte, espiritualidad, educación, y después salen en libertad. Y dijimos, todo muy lindo el rugby, todo esto que estamos haciendo, pero cuando salen no tienen trabajo, queda ahí. Claro. Entonces dijimos, vamos a redoblar un poco más, vamos a poner una cuarta pata, que es la salida laboral. ¿A quién le vamos a pedir trabajo? Y otra vez, a las empresas. Pero para la empresa que quiere dar una mano, que no le descuente el gobierno gastos, ¿sí? Porque están contratando a alguien que estuvo preso. No hay ningún descuento. Bueno, y tampoco te lo quiero imponer. Lo único que le queremos es tomar una entrevista y si en la entrevista esta persona es mejor que otros, lo contratás. Pero no hagas solidaridad con el que acaba de salir en libertad. ¿Por qué? Con los mismos ojos que decías un ratito, la sociedad que va a decir, mi hijo nunca robó y no puede trabajar en tal empresa porque toman el tipo que salieron de la cárcel porque le hacen descuentos impositivos o porque hacen solidaridad o el cupo y todo, entonces pasa a ser injusto. No, ningún descuento, no hagan solidaridad. Si les conviene a la empresa tener a alguien con esta característica que se fue instruyendo y demás, y es mejor que otro, tomarlo, y si no, no lo tomes. En eso, hoy por hoy hay más de 100 empresas que se animaron a dar una oportunidad de escuchar, ¿no? Sacaron la restricción, tenés antecedente, no te tomo, eso sí, dejarlo de lado, ya pagó hasta su último día, no le sigas cobrando su condena, ya la pagó toda. Listo, se terminó, ahora que déjalo competir. Y hoy hay alrededor de 150 personas que estuvieron privadas de su libertad, que hoy miércoles a la mañana, o jueves a la mañana, todas las semanas, se levantan a ir a trabajar. 150 personas que no están delinquiendo o matando a alguien por la calle, ¿no? Encontraron ese rumbo. No son solamente 150, son sus mujeres, sus hijos, ¿sí? Y el número pasa a ser casi infinito. Claro, los rebotes a nivel familiar, cuando la reincidencia se logra controlar y aparece la oportunidad laboral, es capaz que es toda una familia la que está cambiando la pisada, ¿no? Nos pasó por decir, hay un montón de casos, pero
había uno de los espartanos, me llamó hace un par de semanas, que tiene un hijo, él salió en libertad cuando uno de sus hijos tenía 10 años. Y dijo, él me decía, mi abuelo estuvo preso, mi padre había estado preso y yo estuve preso. ¿A dónde iba a parar mi hijo si seguía con lo mismo, no? Cambia su manera de pensar y lo primero que hace cuando sale, ese chico de 10 años lo lleva a jugar al rugby a un club. Y bueno, y él lo empezaron a acompañar. Ese chico hoy tiene 17 años, terminó el colegio el año pasado, sigue jugando al rugby y empezó la facultad. Está estudiando, está en el CBC porque quiere ser médico, va a estudiar medicina. Y yo aclaro, mi abuelo era abogado, mi padre es abogado, yo soy abogado, no cambié nada, ¿sí? Pero en el caso particular, ¿sí? Él le cambió su manera de pensar y su hijo, de ahí para abajo. Y yo le decía, cuando vos tengas 75 años y estés un domingo al mediodía, un asadito familiar, ¿sí? Con todos tus hijos, nietos, y de repente vengan 3 nietitos corriendo y te pregunten, abuelo, ¿nos contás esas historias de que vos robabas cuando eras chico? Como algo totalmente lejano. Entonces, es una persona que cambia y de ahí para abajo derrama, no lo vamos a poder ni medir, ¿sí? Lo que puede generar que una persona cambie su manera de pensar. Y es fuerte lo que estás contando. Y contame cómo fue pasar de lo que era una cárcel ya con proyección a decenas de unidades penitenciarias, incluso en la Argentina y en distintos países, entre otros Uruguay. Veo que tenés mucho apoyo de iniciativas privadas, una gestión muy limpia en ese sentido, que no pretende una cuota, sino que va por la meritocracia. Pero qué bueno sería si el Estado apoya también fuertemente. Contame cómo ha sido la experiencia en otros países o mismo en Argentina cuando empezó a agarrar ritmo la máquina de generación de esto. Sí, dijimos, no nos quedemos, qué lindo lo que estamos haciendo en esta cárcel particular, pero en la cárcel de al lado, a Claro. 100 kilómetros, a 200, se lo están perdiendo. Y bueno, nosotros no podemos llegar a todos lados, pero sí dijimos, hay mucha gente solidaria dentro del deporte que es el rugby, son todos voluntarios, los padres ayudan, no están pagos. Así está diseñado. Entonces, yo empecé a viajar los días jueves, arranqué en La Pampa, fui con el secretario de Justicia de acá de Argentina, que era amigo mío, digo, che, ¿qué hacemos con Espartanos? ¿Dónde vas la semana que viene? Voy a La Pampa, te acompaño, pero no te puedo pagar el pasaje, no me importa, esta vuelta salgo con pasaje, vamos juntos, yo voy a ir a un club de rugby el jueves a la noche y voy a dar una charla. Pero vos, el viernes a la mañana, hablá con el ministro de Justicia de La Pampa y que en la cárcel que queda a 4 cuadras del club, donde nunca nadie entró, que en esa cárcel haya 30 personas para hacer un deporte nuevo. Vos te encargás de eso, yo me encargo de la charla. Bueno, fui a la charla, los jueves a la noche el club está lleno, está explotado de gente, de los juveniles, de los plantel superior, de los veteranos, charla ahí. Y ahí le dije, muchachos, necesito voluntarios para mañana a la mañana. 10 voluntarios salieron de ahí. A la mañana siguiente estábamos en la unidad 4 de la Pampa, entramos con los 10 voluntarios, el secretario de Justicia logró que haya 30 personas adentro de la cancha y ahí hicimos una actividad, es decir, nos divertimos, salió bien, y fue lo mismo que me pasó a mí la primera vuelta, van a volver, y esos 10 voluntarios dijeron, vamos a volver. Nosotros no volvimos y esos 10 voluntarios continuaron el proyecto en La Pampa. Y yo le dije a Santiago Tamendi, que era el secretario de Justicia acá en Argentina, le dije, hagámoslo más seguido. ¿A dónde vas? A Salta, vamos, Jujuy. Pero no me hagas pagar el pasaje, lo único que te pido, dale, ayúdame con eso. Entonces, viajábamos los jueves, él tenía su agenda, porque hablaba con los ministros de la Corte, con no sé qué, pero el viernes a la mañana se venía conmigo a la cárcel. Alguna charla a la noche también ha venido, porque después lo invitaban a comer y era divertido también lo que se generaba ahí. Y empezamos a viajar por la Argentina, ¿sí? Dando estas charlas en clubes de rugby, reclutando voluntarios. ¡Qué maravilla! Bueno, en 21 provincias de Argentina se empezó a jugar al rugby, en las cárceles, con voluntarios de rugby. Algunas provincias no llegué a ir porque se empezó a hacer conocido y arrancaron solos. Claro. Entonces yo, antes de ir a Catamarca, ya en Catamarca arrancaron solos. Entonces, che, ¿querés venir a Catamarca? Pero no hace falta que des la charla, ya estamos yendo, pero para darle un poquito más de fuerza al proyecto, para que el ministro de Justicia nos dé un poquito de bolilla. Qué bueno. Entonces viajaba, y así un día fuimos a Punta del Este a dar una charla,
y en la charla vinieron varios, vino Gonzalo Camardón, me acuerdo de él, y alguno más. Sí, yo quiero arrancar algo acá, ¿cómo se hace? Arrancando, le digo, ¿sí? Los pusimos en contacto con alguien de servicio penitenciario que había ido a la charla, pum, adentro, en Punta del Este, arrancó. Y Gonzalo Mieres, y así se empezaban a sumar, y un día se armó un partido en Punta del Este y fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y cuando fue el presidente le dio una inyección de fuerza al programa en Uruguay tremenda, con su sola presencia, 2 horas, no fue, miró, dijo 5 palabras y se fue a hacer otra cosa, se quedó más de 2 horas. Y no jugó porque le dolía justo, le dolía la espalda, pero si no hubiese jugado un rato. Y el mensaje que mandó es por acá. No hay que reducir penas, ni un día antes que se vayan, pero sí que salgan mejores. Y ese mensaje ahí en Uruguay hizo que el proyecto de Fénix en Uruguay crezca de una manera impresionante, muchísimo más rápido que en Argentina. Nosotros, que venga el presidente a un partido, acá nos cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de abajo hacia arriba tenemos mucha fuerza. Cuando ayudan de arriba para abajo, es todo mucho más fácil. Claro, claro. Y decime una cosa, en el programa de lo que es los espartanos cuando salen en libertad y tienen esa red de soporte de oportunidades laborales, ¿cómo vienen vuestros números, vuestra satisfacción? ¿Se está dando el espacio de la inserción laboral con frecuencia o se dan casos aislados? Dame un poco esa perspectiva. De entrada era re difícil. Yo iba a ver a mis amigos que eran, no sé, CEO de empresa. Che, espartano, qué lindo, ¿le contratarías a alguien? No se puede, la política de la empresa no te deja, bueno. Y era difícil, hasta que alguno vino a entrenar, cuando empezó a crecer Espartanos con el Rosario, empezaban a venir más voluntarios al rugby, y che, yo a fulano, a Gaby me lo llevo, que le quedan 2 meses, porque la verdad que yo lo interactué con él y la verdad que es un chico que la verdad que cambió. Cambiaba cuando los titulares de las empresas se acercaban realmente al programa. Exacto. Y los conocían personalmente. Exacto, cuando venían un martes conmigo, porque son amigos míos, venía a entrenar, bueno, vamos a ver qué es esta experiencia, epa, y puedo seguir viniendo, y bueno, cuando puedo vengo, y venía, che, siempre me cruzo con fulano, la verdad que este chico está muy bien, se van 2 meses, hasta que uno agarró y le dijo, che, vos Ezequiel, ¿en cuánto salís? En 3 meses, vos vas a laburar conmigo. ¿En serio? Le dijo, sí, y le cumplió, tenía franquicia de comida rápida, y empezó a trabajar ahí, y otro tenía una marca deportiva, y se llevó otro. 2, 3, tampoco que todos los CEOs de empresas van a la cárcel a entrenar, ¿no? Te entiendo. Así arrancó. Y después, yo seguía pinchando, pero no había caso. No había caso, era difícil. Hasta que de repente, no sé, me llama de una empresa, che, Coco, queremos que vengas a darnos una charla. Estamos haciendo un evento y el cierre motivacional, cómo hiciste un equipo de la nada, y liderazgos y sentido de pertenencia, que nos hables de esto porque estamos teniendo algunas falencias en la empresa. Bueno, te vamos a pagar. ¿Cómo me vas a pagar porque vayas a hacer esto? Y yo decía, no. Y yo para ese entonces le dedicaba mucho a esto y a mi laburo cada vez menos. Y me estaba tapando el agua. Y otro me dice, para. La empresa tiene un problema, la empresa, ¿sí? Vos se la querés solucionar, que te paguen la charla, como hace cualquier orador. Y ahí empecé, bueno, pagame. Tengo un representante hoy por hoy que me vende como si fuese Nando Parrado, Canesa, Jaime y todos juntos. Y entonces voy a dar una charla a esta empresa y cuando termina me dice, ¿en qué ayudamos? Vengan a ver. Claro. Podemos ir con el grupo y van 15 a ver, empiezan a pasear. ¿Y qué más podemos hacer? Dar trabajo. Y ahí se animan a dar laburo. Claro. Entonces, cada vez que voy a dar una charla, porque tienen un problema interno ahí adentro, el círculo virtuoso de que ganamos todo, porque yo gano unos mangos para sobrevivir y esa empresa se queda enganchada para dar trabajo el día de mañana. Y así fueron una por una más de 100 empresas, esta que contaba que se animaron a dar ese paso. Llegó la otra vuelta hasta al punto tal como creció Espartanos, salió una serie hace 2 meses en Disney, 8 capítulos, que llegó un empresario y me dice, Coco, tengo para darte 1.500 puestos de trabajo. ¿Cuántos espartanos me podés mandar? Y yo te digo, mirá, 7. ¿Sí? No es que tenemos tanta gente que va a salir, es dificilísimo colocar a uno. Me ofrecí 1.500, esto quiere decir que si la sociedad, alguien me está ofreciendo 1.500 puestos de laburo,
cree que acá adentro puede hacerse más, mucho más, y ahí dijimos, tenemos que multiplicarnos, ¿sí? Esto tiene que ser mucho más grande. Si afuera hay gente que te quiere recibir, es decir, el concepto espartano funciona y quieren recibirlos afuera, tenemos que ser mucho más de lo que somos, tenemos que tomarlo más en serio. Y ahí es donde decimos, ahí sí el Estado tiene que ser más fuerte. Yo te lo entrego al ministro que sea, al gobernador que sea, al presidente que sea, te entrego todo lo que tenemos, pero potencialo para que después puedan salir a trabajar. Y no me están ofreciendo puestos en la municipalidad de acá o en el Clarísimo, gobierno. sí, sí, No, sí. no, Son tareas productivas reales, la empleos reales. sociedad. La sociedad. Y yo entendí ahora que no es que yo me tengo que juntar con un ministro, con un gobernador, con un presidente, porque todos ellos se van a mover en función de lo que pide la sociedad. Si la sociedad pide mano dura, vamos a tener leyes más fuertes, ¿sí? Si la sociedad, lo que pide la sociedad, se van a acomodar. Bueno, que la sociedad tiene que pedir, entendí que es ahí donde tenemos que convencer que la sociedad tiene que pedir más de esto, más de estas herramientas para el día de mañana. Y ahí se van a ir acomodando de a uno. Bueno, en esto de hacer algo más. Sabes que yo veo una fuerza descomunal en lo que estás contando. Tenés los hechos que te respaldan, que es algo fuertísimo, no es un proyecto, sino que es una realidad gigantesca la que nos estás contando. Y me surge la pregunta justamente del comparativo entre deportes, porque ahora, por ejemplo, en Uruguay se acerca el momento de nuestras elecciones departamentales. Y hay muchas promesas acerca de mejorar las canchas de fútbol, iluminarlas, como el fútbol como El Salvador. De todos los deportes que hay, el fútbol. Ustedes no fueron por el lado del fútbol. Y me parece muy interesante esa elección, porque ahí se apaga también todo el asunto de los equipos de fútbol, de las barras bravas, es decir, hay toda una energía alrededor del fútbol que te quiero preguntar, ¿reaparece cuando ustedes empiezan a meter el rugby como deporte? ¿Les pasa que se les contamina por el tema de los cuadros de fútbol y esos fanatismos? ¿O cómo lo controlan o es que no sucede? Cuando ellos jugaban al fútbol, todos conocían el fútbol y dijimos, no, vamos por otro lado, por algo que no conocen. ¿Sí? Si es por lo conocido, saben mucho más que yo. Claro. Las tretas y se pelean. Cada vez que juegan al fútbol en esa cárcel, lo prohibieron porque terminan peleándose. ¿Te das cuenta? Claro, no me Es sorprende. terrible porque lo conocen. Entonces, esto era... Y aparte, si alguien te pega una patada, a vos te dan ganas de pegarle una patada. Los dos están mal. Acá, alguien te pega un codazo sin querer, o tomalo como quieras. Tu devolución no es pegarle un codazo, meterle un tackle y tirarlo 3 metros para atrás. Vale con reglas. Vale con reglas. ¿Sí? Entonces podés ser agresivo con reglas. Entonces pueden descargar sus broncas. Empiezan y terminan automáticamente con un tackle. Eso es un plus que tiene este deporte que no tienen otros. Claro. No quiere decir que sea mejor, pero sí tiene ese plus. Y ese plus, y al no conocerlo, ya desde el primer día al referee no se le habla. ¿Hablas? 10 metros para atrás. Seguís hablando otros 10. Y ya son tus propios compañeros que te dicen, callate la boca, ¿no ves que nos estás tirando todos para atrás? Claro. Entonces, aprendés desde ahí. Te caes, levantate. ¿Sí? Te caes, levantate. No te quedes tirado en el piso. Sí, que parece que te pegaron un tiro, ¿no? No vale mentir. No vale. En esta hora y media no vale mentir. Afuera haz lo que quieras. Afuera, en la celda. Así arrancamos. Y después eso se va contagiando y lo van haciendo acá. Están viendo que es redituable. ¿Sí? Esto de decir que te respeten, no porque tenés una faca de 2 metros, sino que te respetan, ¿sí? Porque sos el que más tacleás, el que no te callás la boca, el que sos el primero en la fila a la hora de correr, el que da su mensaje. Y así hay actitudes enormes de muchos de ellos donde se ponen en el último lugar y ves que tu líder se pone en el último lugar y dices, wow, no me puedo quejar de nada. Pero esta gente logra eso, gente que era... La cárcel es el infierno, no me ha parecido el infierno. Totalmente egoístas. Me gustan tus anteojos, te los robo. Me gustan tus zapatillas, te los robo. No me importa nada. Y de repente les empieza a importar. Y ahí es donde se empieza a construir otra cosa. Desde ahí adentro, por supuesto. Yo tengo una frase que dice que demasiado al este es el oeste. ¿Sí? Están tan del otro lado que se hicieron esos liderazgos negativos, ¿sí? Se hicieron líderes, van a ser siempre, el líder va a ser siempre el líder. Se hace totalmente positivo. Es decir, qué de curioso. todos los malos se fue para el otro lado. Qué interesante. Liderazgos pésimos que se transforman en excelentes porque pegan la vuelta. Pegan la vuelta, exactamente. Eduardo,
Te quiero agradecer muchísimo la charla que nos diste, lo que compartiste y también lo que haces. Bueno, muchas gracias. La verdad que, aparte, te quiero destacar a vos algo, que y esta entrevista la íbamos a tener hace un par de semanas y te fallé a último momento, lo tomaste, dijiste, no te preocupes, porque justo fui a ver una hija que jugaba al hockey, primero está tu hija, despreocupate, lo hacemos otro día. Y otro me puede haber dicho, mirá, que este pibe que se la creyó, qué sé yo, no lo llamo más. Actitudes así como esa, dije, a mí me encantaron, ¿no? Como bueno, hay cosas que pasan, no tomárselo a la tremenda, sino esto de dar segundas oportunidades, que de esto se trata Espartanos, ¿no? De segundas oportunidades hasta de terceras, cuartas y quintas, ¿no? Como en la vida misma. Si no es descartar a la gente porque una vez me cayó mal, entonces le doy otra oportunidad y, bueno, le di esta otra oportunidad y por suerte se la di porque me abrió un poquito los ojos para otra cosa, no sé. Siempre es bueno esto de cuando se equivoca no descartar a nadie, no descartar a nadie, dar oportunidades a todos los que se equivocan, porque nosotros también nos equivocamos y mucho. Eduardo, gracias. Gracias a vos. Amigas, amigos, un placer conversar, conocer y compartir con todos ustedes esta historia de Espartanos y de Eduardo Oderigo. Hasta la próxima, hijos de punta. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.